Estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV, son las 8:29 de la mañana. Para conocer todos los detalles de esta cumbre del Mercosur, tenemos ya con nosotros a nuestro compañero Alejandro Linares para que nos brinde su análisis. Alejandro, buenos días, un placer tenerte con nosotros, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días, es un gusto volver a estar con ustedes. Alejandro, cuéntanos acerca de esta cumbre que ya culminó, cuáles fueron los detalles, las conclusiones más importantes que podemos resaltar. Sí, bueno, básicamente fue una cumbre de jefes de Estado y de gobierno. Hay que recordar que al margen de toda la institucionalidad del Mercosur, la otra instancia que puede tomar decisiones de gran envergadura es precisamente la cumbre o el encuentro, la reunión de los jefes de Estado y de gobierno del Mercosur. Eso fue lo que estuvo ocurriendo entre el martes y el lunes y martes de esta semana. Se desarrolló en la Argentina, la más reciente cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur. Se reunieron los presidentes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que son, hay que acotarlo, las naciones fundadoras del bloque y las más importantes, las de mayor peso. Y pues lo que se concluyó fue tratar o hacer esfuerzos, más bien, hacer esfuerzos para impulsar o reimpulsar ese tan ansiado, tan anhelado acuerdo de libre comercio entre el Mercosur como bloque y la Unión Europea como bloque. Sí, después de 13 años, el presidente de Brasil, Lula da Silva, vuelve a estar en esta cumbre del Mercosur, que de hecho la preside. Háblanos acerca de cuáles son los objetivos que tiene esta cumbre a corto plazo. Bueno, como ya te indiqué, uno de los principales objetivos es destrabar la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Desde el año 2019 hay un acuerdo de libre comercio, un acuerdo bidireccional de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea que ya está listo, ya está redactado, pero que no ha sido ratificado por el Parlamento Europeo. Hasta que ese documento no sea ratificado por el Parlamento Europeo, por supuesto que el libre comercio entre Mercosur y Unión Europea no puede comenzar, no puede tener inicio. Entonces, lo primero sería destrabar la aprobación o la ratificación de ese documento, para lo cual Mercosur, o en este caso Brasil, Lula da Silva como presidente de Brasil, tendrían que convencer a Europa de que América Latina y sobre todo América del Sur cumple con los requisitos necesarios o al menos con los mínimos necesarios para adaptarse a los requerimientos ambientales, a las demandas ambientales de la Unión Europea. Ese es básicamente el gran objetivo que tiene el Mercosur y la presidencia pro tempore del Mercosur ahora en manos de Lula da Silva, al menos en el corto plazo. Alejandro, quisiera conocer, ya haciendo una transición hacia lo que tiene que ver con la política venezolana, las reacciones que ha generado en la comunidad internacional la inhabilitación de María Corina y específicamente lo que se habló de Venezuela en el Mercosur. Sí, hubo reacciones encontradas porque, por un lado, por ejemplo, países como Paraguay y Uruguay criticaron duramente la inhabilitación política a la precandidata presidencial María Corina Machado. Por su parte, Argentina no se mostró contraria a la inhabilitación, pero sí habló de resolver los asuntos, sobre todo las crisis políticas, a través del diálogo. En todo caso, lo que hay que acotar, lo que hay que apuntar es que esta acción contra la precandidata presidencial María Corina Machado no favorece la situación de Venezuela dentro del Mercosur. Nosotros tenemos que recordar que Venezuela
ingresa al Mercosur en el año 2012, pero es suspendida posteriormente en el año 2016 por incumplimiento del protocolo de Ushuaia. El protocolo de Ushuaia, para que la audiencia pueda entender, es algo así como la Carta Democrática del Mercosur. Ese protocolo básicamente pide que todas las naciones que integran el Mercosur se apeguen a la democracia, se apeguen a la institucionalidad, respetando por encima de todo los derechos ciudadanos, las garantías civiles, las libertades. Entonces, cuando nosotros vemos que en Venezuela se inhabilita políticamente a un actor político que puede ser un gran contendor en las elecciones presidenciales de 2024, este tipo de acciones no favorecen el retorno pleno de Venezuela al Mercosur, suspendida, repito, desde el año 2016. Alejandro, ¿y la importancia de China para el Mercosur cuál es? La importancia de China para el Mercosur tiene que ver con el hecho de que puede convertirse en un socio potencial en caso de que naufraguen, fracasen los esfuerzos por terminar de concretar un tratado de libre comercio con la Unión Europea. De hecho, ya hay países del Mercosur, es el caso de Paraguay, que están apostando por asociarse con China. De hecho, Paraguay considera, y esa es una de las diferencias de Uruguay, perdón, Uruguay considera, y es una de las diferencias de Uruguay con Paraguay, con Brasil, con Argentina, Uruguay considera que se debe ser más próximo a China, que el Mercosur debe acercarse más a China ante ese estancamiento que ha experimentado el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Ahora, para tratar de entender, en toda relación de socios debe haber esa igualdad de ganar-ganar. ¿Cuál es el motivo principal de estas trabas? ¿No le conviene a la Unión Europea la relación con estos países miembros del Mercosur? Sí le conviene y al mismo tiempo no le conviene. A ver, sobre el papel y de manera pública los argumentos que ha esgrimido la Unión Europea para no ratificar el acuerdo de intercambio comercial bilateral con Mercosur son argumentos de tipo ambiental. Durante el año 2019, bajo la administración de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, esa nación permitió la tala de grandes hectáreas del Amazonas. Cuando eso sucedió, la Unión Europea dijo, esto no es cónsono con nuestras políticas medioambientales, esto no es cónsono con el tratado contra el cambio climático, el acuerdo contra el cambio climático que se firmó en el año 2015. Entonces, nosotros no podemos aliarnos, no podemos asociarnos con países que no respeten las políticas medioambientales y sobre todo que no respeten el tratado de Francia, que se firmó en Francia en el año 2015. Esta es la traba o la excusa que está colocando la Unión Europea para ponerle trabas a la ratificación de ese acuerdo comercial con Mercosur. Sin embargo, hay algunos expertos que apuntan que esa sería la excusa, el argumento para poder proteger a sus agricultores, para poder proteger a sus productores, pues si se logra el acuerdo de libre comercio entre Unión Europea y Mercosur, desde Sudamérica irían a parar a Europa muchos productos agrícolas, muchos productos pecuarios, muchas materias primas que podrían desfavorecer a los productores locales europeos. Ahora, se da este nuevo encuentro y la gente siempre asocia estos encuentros con pocos resultados. ¿Realmente hay puntos de negociación sobre la mesa para poder destrabar esta relación? Lo primero que hay que decir, Marjorie, es que para poder negociar con la Unión Europea, con China o con cualquier tercera parte,
el Mercosur tiene que ponerse de acuerdo. Hay fisuras dentro del Mercosur, hay fracturas dentro del Mercosur, hay divergencias no solo en términos económicos, no solo en cómo se debe llevar la relación con la Unión Europea o la relación con China, sino que también hay divergencias en términos políticos sobre si es o no es, por ejemplo, una violación a los derechos humanos la inhabilitación a María Corina Machado. Entonces, el Mercosur, en primer lugar, tiene que conversar entre ellos mismos, los países tienen que conversar entre ellos mismos y ponerse de acuerdo como bloque. Luego de manejar una posición común como bloque, es que podrían ir a negociar con Europa, con China o con cualquier otro actor. Luego, ¿es o no posible reimpulsar, relanzar y lograr la aprobación, la ratificación de ese acuerdo de comercio bilateral Mercosur-Unión Europea? En este momento se abre una ventana de oportunidades que puede favorecer la ratificación de ese acuerdo por parte de la Unión Europea y voy a explicar brevemente por qué creo que se abre una buena posibilidad, una buena ventana de oportunidades. En primer lugar, porque la presidencia pro tempore del Mercosur, al menos durante los próximos 6 meses, va a estar en manos de Brasil, va a estar en manos de Lula da Silva. Por otro lado, la presidencia pro tempore de la Unión Europea está en manos de España. Lula da Silva hace poco viajó a España y estuvo sosteniendo conversaciones para el relanzamiento de esta conversación, de este acuerdo bilateral de comercio. Luego, hay otros eventos que van a tener lugar en Brasil y que van a servir para negociar ese relanzamiento de acuerdo de comercio bilateral. Estoy hablando, por un lado, de la COP30, la cumbre sobre el cambio climático que va a tener lugar en Brasil. Estoy hablando también acerca del encuentro del G20 que va a albergar Brasil en noviembre de 2024. Estos espacios pueden ser clave para que Brasil, como presidente pro tempore del Mercosur, impulse y concrete ese acuerdo bilateral que se viene negociando desde la década de los 90 entre Mercosur y la Unión Europea. Alejandro, gracias por tu análisis, por permitirnos entender lo que está pasando y la importancia de esta cumbre. Un abrazo para ti, será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Gracias a ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares hablando hoy sobre las implicaciones que tiene esta cumbre del Mercosur. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Al regreso, mucho más de Buenos Días, de inmediato el pronóstico del tiempo en América Latina y regresamos con más información.